Antes de arrancar el panel inmobiliario, nada más quería aprovechar para dar las gracias a Walter y a Arlene de Mundo Ejecutivo y a Gabriel Magún de Telfin por la oportunidad de estar aquí. Me presento brevemente, mi nombre es Sebastián González, soy director de inversiones de Toro Urbana. Es una empresa mexicana líder en el sector inmobiliario. Tenemos inversiones y activos en todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. Algunos conocerán el Ritz-Carlton de la Ciudad de México. Ese es uno de nuestros hoteles, de los cuales somos dueños, en conjunto con Grupo Alel. Y pues es un placer estar aquí. El día de hoy hablaremos del sector inmobiliario mexicano y dividiremos esta plática en dos temas. Queremos empezar por contextualizar un poquito lo que ha pasado en estos últimos años a raíz de la pandemia y cómo se ha afectado el sector inmobiliario a consecuencia. Y luego hablar de oportunidades de inversión en el sector, ¿no? Como el nombre de la plática lo dice. Vamos, el tema es muy vasto, no hay muchísimo de qué hablar. Vamos a tratar de generalizar un poquito para beneficio de la audiencia y del tiempo que tenemos, pero trataremos de que todos aquí se lleven una muy buena idea de lo que está pasando en términos generales del sector inmobiliario aquí en México, ¿no? A mi derecha se encuentran tres distinguidos panelistas y amigos míos. A mi derecha está Santiago Mijares, vicepresidente y director de Capital Markets para CBRE en México. CBRE, como contexto, es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Y en los últimos 5 años, Santiago ha estado involucrado directamente en la venta de más de $4,000 millones de activos industriales en todo el país. Santiago, gracias por venir. A la derecha de Santiago está Uriel Burak. Uriel es vicepresidente de desarrollo para Marriott International. Uriel es responsable del crecimiento de Marriott en México y Centroamérica y se ha asegurado de que Marriott sea la compañía líder en términos de números de hoteles y de cuartos en México. Actualmente Marriott tiene 280 hoteles en México y más de 41,000 cuartos. Entonces, la empresa hotelera más importante del país. A lo largo de su carrera, Uriel ha participado en transacciones valoradas por encima de los $2.5 mil millones. A la derecha de Uriel, hasta la izquierda del panel, se encuentra Ricardo Zúñiga, de BBVA. Ricardo es el responsable del sector de real estate dentro del equipo de advisory, el equipo de asesoría o banca de inversión del banco. Ricardo es responsable de todo lo relacionado a M&A, compras y fusiones, y levantamiento de capital en México, ya sea tanto público o privado. Muchas gracias por estar aquí. Arrancaremos como primer tema en contextualizar lo que ha pasado, ¿no? La pandemia realmente ha marcado un parteaguas en nuestras vidas, ¿no? En diferentes industrias, y el sector inmobiliario no es excepción. Hay claros ganadores y perdedores de la pandemia. Uno de ellos es, por ejemplo, el sector de oficinas. El sector de oficinas pues, la está pasando muy mal por distintas razones y ahorita adentraremos en esos temas. Y un ganador es el sector industrial. El tema de naves industriales en México está calientísimo, ¿no? Hay un interés brutal internacional por venir a operar fábricas o centros de distribución a México, ¿no? Y también entraremos en ese tema. Arrancando por mi derecha, Santiago, por favor, ¿nos podrías dar un poquito de contexto del sector industrial en México, ¿no? A grandes rasgos, presentarle a la audiencia por qué México es importante en términos de manufactura, de maquila, de productos, y explicarnos un poquito cómo le iba a este sector antes de pandemia, cómo le afectó la pandemia y hoy en día cómo se encuentra, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Sebastián. Pues les platico. El sector industrial, o realmente el nearshoring, que hoy es un término muy popular, empezó en 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Ahí empezó el comercio importante con Estados Unidos y ahí empezó a crecer nuestra relación comercial con Estados Unidos. Lo que vino a hacer el nearshoring con la pandemia y posteriormente con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China
hizo que esto se exponenciara, ¿no? Entonces, hemos visto en los últimos 2, 3 años, a raíz de estos dos factores, el tema China-Estados Unidos y el tema de la pandemia, algo sin precedentes en el sector industrial, ¿no? Las rentas han incrementado entre 20 y 30% en los últimos 2 años, cosa que nunca habíamos visto. Las vacancias están en prácticamente 0% en los mercados principales y esto apenas está empezando, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos como sector? Creo que son 2 o 3. Principalmente es la infraestructura. Hay una escasez de energía para la manufactura, para las exportaciones, para producir productos para exportar. Y un tema, la mano de obra empieza a ser un poquito escasa en ciertos mercados, ¿no? Y nada más para darles qué crecimiento, qué potencial tiene el país como para la industria. México tiene en total más o menos 95 millones de metros cuadrados de naves industriales. Si nos fijamos en los 13 mercados primarios, que son 13 mercados que empresas, que CBR hace un seguimiento de manera recurrente porque hay actividad, estamos hablando de 65 millones de metros cuadrados. Eso equivale al mercado de Dallas en Estados Unidos. Si tú te vas al mercado global de los 90 y tantos millones de metros cuadrados, es el equivalente al mercado de Los Ángeles. Entonces seguimos siendo muy chiquitos a comparación de la economía del norte, que pues ahora sí son los drivers de la industria, ¿no? Y ahora yo quiero dividir el país en 3. Primero es la Ciudad de México, que principalmente es e-commerce para consumo interno, que el e-commerce con la pandemia tuvo un crecimiento inicial brutal. Llegó Amazon, llegó Mercado Libre, empezaron a abrir bodegas de 100,000 metros cuadrados, 1 millón de pies, cosas que nunca habíamos visto. Luego está la frontera, que ha sido la más beneficiada, que son 4 mercados principalmente, que es Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Monterrey. Y está el centro del país, el Bajío, que es donde viene todo el sector automotriz. Todos los inversionistas quieren estar en estos 6 mercados, ¿no? O sea, que es donde hemos visto el crecimiento, por lo que dije al principio. Las rentas siguen creciendo a raíz de que la vacancia esté en niveles mínimos históricos, ¿no? Entonces, no sé, Sebastián, es un overview general del mercado industrial. Ahorita entraremos a más detalles, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Uriel, aprovechando tu expertise en el sector hotelero y sabiendo y conociendo que México es un líder en temas turísticos, ¿nos podrías dar lo mismo, un overview general del sector hotelero? Y yo creo que para beneficio de la audiencia lo podemos dividir en 2, ¿no? El tema de hotelería de negocios, que tuvo un comportamiento distinto a raíz de pandemia, versus la hotelería de turismo, ¿no? Nuestras grandes playas mexicanas y destinos turísticos. ¿Nos podrías platicar en 3, 4 minutos cómo se han comportado estos sectores a raíz de pandemia y cómo les está yendo hoy en términos generales, por favor? Sí, gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, México lleva muchos años siendo el turismo un sector muy importante y relevante para el país, estando en la última década entre los top 10 receptores de turismo a nivel mundial. Para darles una idea, el año pasado México se ubicó en el 6º lugar de número de visitantes que llegaron al país y representa aproximadamente el 8% del PIB. Aunque se puede argumentar que puede llegar a más por el efecto multiplicador de lo que genera esta industria indirectamente hacia proveedores, etcétera. En México, digamos, como bien dice Sebas, estamos divididos en diferentes sectores o corredores. Los destinos principales turísticos o los resorts, como pudieran ser Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Los Cabos, pero también hay diferentes submercados o mercados secundarios de playa como lo puede ser Mazatlán o Huatulco. Y al interior del país, digamos, a raíz de NAFTA y todo el corredor industrial, se han generado hubs de manufactura y de demanda interna, además de lo que generan las 3 ciudades principales del país, como es México, Guadalajara y Monterrey. Y más adelante hablaremos de posibles oportunidades. Un poquito el panorama pre y post pandemia es pues básicamente, como a muchos en el sector hotelero, en la industria, se vino para abajo todo el negocio de la noche a la mañana. Para Marriott el 90% de los ingresos desaparecieron, a diferencia de otros años
que sí habían eventos regionales o temblores en Ciudad de México, huracanes en el Caribe. Digamos, este fue un evento global que nos impactó de manera importante. Habiendo dicho eso en México, dependiendo cómo se lea, el país nunca cerró sus puertas. Entonces, México se benefició y fue receptor de todo el turismo que, por ejemplo, los americanos, los canadienses, muchos europeos no tenían a dónde viajar, y México se colocó de una manera muy importante para recibir ese turismo, por lo que la recuperación en términos de ocupación y de demanda interna, específicamente en el segmento leisure, se vio beneficiada. Hoy en día, digamos, ya estamos un poco más normalizados en cuanto a esa demanda, porque ya reabrieron el mundo. Los americanos, pues, además de venir a México y el Caribe, pues ya regresaron a Europa y a otros destinos. China, que finalmente está reabriendo también, eso está generando una demanda adicional que no estábamos viendo. Pero en México, desde principios de este año, digamos que ya estamos por delante de todas las métricas que veníamos viendo pre-pandemia. Muchas gracias, Uriel. Ricardo, lo mismo en términos residenciales, ¿no? El sector residencial o el activo residencial es probablemente el más grande a nivel mundial, ¿no? O sea, el valor que existen en casas, en departamentos, es probablemente el visto a nivel mundial donde más concentración de dinero hay, y también donde muchas veces le ponemos a nivel personal la mayor relevancia, porque es la mayor parte de nuestro patrimonio a nivel personal, ¿no? ¿Cómo se comportó México estos últimos años? ¿Qué es lo relevante que debe saber la audiencia acerca del sector residencial? ¿Nos puedes dar también una breve introducción a este sector y cómo se ha comportado en los últimos años, por favor? Claro que sí, y antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como bien señalas, el sector vivienda es muy grande, ¿no? Y para entender un poquito la foto antes y después, de forma muy resumida, podríamos decir que el impacto y la recuperación fue desigual, dependiendo de la geografía y dependiendo del segmento. Y es un poco también importante entender dónde estaba el sector antes de la pandemia, que ya venía cayendo en algunos segmentos, sobre todo el interés social. ¿Por qué? Derivado del cambio de políticas de la nueva administración, los subsidios que históricamente daba el Infonavit y la Canavi, que eran del orden de en promedio en los últimos 10 años entre 8,000 y 10,000 millones de pesos cada año, se fueron disminuyendo de golpe, ¿no? ¿Y dónde impactó más? Pues obviamente en los segmentos más económicos, el social sobre todo. Estamos hablando de vivienda de hasta 500,000 pesos. Entonces ya venía una ralentización en ese segmento, a pesar de que la banca comercial, en términos del crédito hipotecario, sí estaba fluyendo. Llega la pandemia y el efecto inmediato es, pues muchos desarrollos obviamente se detienen y hay mucha incertidumbre. Entonces, pues desde luego hay una caída libre y toca fondo en agosto del 2020, ¿no? Que es donde, digamos, con métricas de la Sociedad Hipotecaria Federal, del Registro Nacional de Vivienda, pues vemos que ahí toca fondo prácticamente todos los segmentos: residencial, Residencial Plus, económica, social, prácticamente todos y en todo el país. Y a partir de ahí la recuperación se vuelve desigual. La parte residencial de grandes ciudades se recupera más o menos rápido. Estamos hablando que si la caída en precios, y estoy hablando obviamente en términos generales, en promedios, se cayó un 20%, la reacción inicial, el rebote en los segmentos más altos fue más o menos de un 15%. Estamos hablando de residencial y Residencial Plus, que para efectos de cómo las vivienderas catalogan este segmento, pues es vivienda arriba de 2,5 millones más o menos. Ahora bien, conforme vamos saliendo de la pandemia, el crédito hipotecario se recupera también muy, muy fuerte, creciendo a doble dígito prácticamente todos los meses, crecimientos año a año, pero observado todos los meses. Y la banca empieza otra vez a fluir el crédito de 15%. Pero los segmentos más económicos permanecen estancados. Y ya no solo por un tema de subsidios, sino también por un cambio de política del Infonavit, en donde ya no se privilegia pues estos nuevos desarrollos y esta nueva originación de viviendas, sino los créditos Mejoravit,
más para vivienda usada y más para la autoconstrucción, pues derivado de traumas históricos, diría yo, respecto a que lo que estaban enfocados las vivienderas de primera y segunda generación, pues eran desarrollos que no necesariamente contaban con la infraestructura. Y hoy por hoy hemos visto que a pesar de la subida, el entorno de subida de tasas, y rápidamente, recapitulando, cuando fue la pandemia que se bajaron las tasas, pues la tasa de referencia de fondeo del Banco de México estaba alrededor del 4%, hoy estamos más pegados al 11%, pero todo ese spread realmente la banca se lo comió porque había mucha competencia y porque había mucha demanda de crédito, pero más en los segmentos residenciales. Entonces, un poquito a manera de concluir, sí hubo una recuperación, pero desigual. Nuevo León, Ciudad de México y obviamente las plazas turísticas como Quintana Roo, como Nayarit, se recuperaron mucho más rápido y los segmentos más bajos han permanecido rezagados. Que si tú lo comparas pues, con el frenesí de interés social que vimos pues, a finales de la década de los 2000, todavía los primeros 2 años, 2011, 2012, pues está ampliamente rezagada y tanto el Fobiste como el Infonavit no han mantenido el ritmo de originación que observamos en promedio pues, los últimos 10 años. Qué interesante. Esto es parecido en esencia a lo que nosotros estamos viendo en el sector comercial, ¿no? Nosotros en TOR tenemos varios centros comerciales en todo el país y a mediados de 2010, o sea, por ahí de 2015, 2016, creo que estamos viviendo una época medio de oro del tema comercial en México, ¿no? Mucho desarrollo de centros comerciales, mucha absorción de espacios. Venían nuevos marcas a México, como los que conocen, H&M, Inditex, entraron a México a principios de la década y había un boom en nuevo tipo de centro comercial, en nuevo tipo de marcas que realmente el mercado mexicano estaba recibiendo muy bien. Pero a finales de los 2010, o sea, 2017, 18, 19, empieza ya a haber un poquito de tal vez sobreconstrucción de centros comerciales, que cuando llega la pandemia, pues le da bastante en la torre al sector, ¿no? Nuestros centros comerciales, pues, ¿qué nos pasó? Lo mismo que a todos. Cuando no quieres salir de tu casa a comprar a una tienda, el cuate de la tienda no vende producto y cuando no tiene producto que vender, no tiene con qué pagar la renta. Y si no tiene con qué pagar la renta, yo, dueño de centro comercial, no tengo dinero y pues le tengo que pagar al banco. Y si no le pagas al banco, el banco se queda con tu centro comercial. Entonces, en la pandemia fue un momento interesante para todos, para nosotros incluidos. Y gracias a Dios se portó muy bien la banca, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y se logró renegociar muchos de los créditos que nosotros como dueños inmobiliarios tenemos y pudimos sobrellevar la pandemia, ¿no? Gradualmente, y hoy por hoy ya todas nuestras plazas que tenemos en Cancún, Metepec, Tijuana, San Luis Potosí, etcétera, Mérida, hemos visto ya que la afluencia supera los niveles prepandemia y lo mismo las ventas de nuestros centros comerciales, de nuestros inquilinos, ya están a niveles mejores que prepandemia, ¿no? Pero sigue habiendo una incertidumbre en torno al sector debido al auge del e-commerce, de las nuevas modalidades de compra, ¿no? Ya la gente compra a través de Instagram y otro tipo de outlets que no son forzosamente en persona, y nuestros contratos han cambiado, ¿no? Muchos contratos antes la gente... Nuestros inquilinos nos pagaban una renta fija muy alta y te pagaban una renta variable conforme a ellos les iba bien. Ahora eso cambió. Te pagan una renta fija más baja y una variable más alta, ¿no? Entonces tú ganas si le va bien a tu inquilino, pero es menos oneroso para tu inquilino el estar en tu centro comercial por toda esta incertidumbre. Entonces, sí han habido cambios. Estamos, yo creo que, subiendo y mejorando en el sector y esperamos que en 1 año, 2 años el sector comercial vuelva a ser o tener el boom o el dinamismo que tenía hace un par de años, ¿no? Eso en cuanto a temas comerciales. Y nada más para cerrar la pinza, en cuanto a los tipos de activos generales, ¿no?, que hay en México, nos falta hablar de oficinas. Oficinas, un claro perdedor en la historia de la pandemia.
Santiago, Uriel, Ricardo, ¿nos podrían dar un poquito el panorama o lo que saben del sector? ¿Cómo está? Igual Santiago, tú que CBR tiene la mejor información de este sector. ¿Qué le pasó al sector de oficinas? ¿Lo ven recuperándose? ¿Cómo estamos hoy? Pues, para ponerte en contexto, el sector de oficinas son 3 mercados, pero el único mercado donde realmente tiene volumen es la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 13 millones de metros cuadrados de oficinas. La vacancia es del 25%. Eso quiere decir que 1 de cada 4 metros cuadrados de oficinas que hay en la Ciudad de México están vacíos. Sin embargo, desde que empezó la pandemia, el trimestre pasado, o sea, el segundo cuarto de este año, es el primer trimestre que ya esa vacancia deja de crecer. Entonces, ya se empieza, yo creo que ya el pico de, bueno, lo más profundo del mercado ya pasó y de aquí ya viene para arriba. Estamos empezando a ver ahora, la gente se tardó mucho en tomar decisiones en cómo iba a funcionar la nueva modalidad de oficinas. Creo que los viernes ya se perdieron, ya nadie va a la oficina el viernes y va a ser bien difícil hacer que los empleados regresen a las oficinas del viernes. Y si tú hablas con los grandes corporativos, pues van 1, 2 o 3 veces máximo días a la semana. Entonces, las empresas se tardaron estos 2, 3 años de que fue la pandemia para acá para entender cuál era su nuevo modus operandi y ahora ya están empezando a tomar decisiones. Si tú hablas con mis colegas dentro de CBR, que son los que representan a los grandes usuarios de los edificios de oficinas, ya empiezan a tener una actividad. No te voy a decir que en requerimientos a niveles prepandemia, pero ya están haciendo tours de edificios todos los días y ya hay gente viajando de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia, para buscar los nuevos corporativos porque las empresas ya saben cómo van a vivir en esta nueva modalidad de operar, ¿no? Entonces, creo que lo peor ya pasó. Sin embargo, vuelvo a repetir, 1 de cada 4 metros cuadrados que hay de oficinas en la Ciudad de México está vacío. Y como dicen, la piedra más cara del mundo no son los diamantes, es tener 1 metro cuadrado en un edificio de 50 pisos vacío. Eso sí es caro. Claro. Y esto se lo atribuimos, o sea, esto es directamente relacionado, quiero pensar, al tema del work from home y el Zoom y el Teams, de que ya podemos colaborar en temas corporativos de manera virtual y remota, ¿no? Quiero pensar, Ricardo, ¿tú crees que esa es la causa más obvia de por qué estamos donde estamos? ¿Hubo sobreconstrucción? ¿Qué pasó? Sí, y es interesante porque igual hay que entender la foto prepandemia. Es cierto que eso pues atizó y las nuevas formas de trabajo han hecho que la necesidad de espacios de oficinas sea menor, pero también es cierto que desde antes de la pandemia sí que había mucho pipeline de desarrollo. Y como dice Santiago, oye, el foco es la Ciudad de México, que concentra pues no solo la mayoría de alimentarios, sino también un 70, un 80% de la demanda de espacios de oficina de todo el país. Y ya desde antes de la pandemia sí había un pipeline desde el corredor Reforma, en Santa Fe, en los principales corredores, estamos hablando de oficinas clase A, que sí hacían pensar que la absorción de todos estos nuevos espacios iba a ser muy lenta, pues porque realmente el ritmo de la demanda observada, incluso prepandemia, no parecía que iba a ser catch-up con todos esos proyectos que ya estaban planeados. ¿Qué sucede cuando llega la pandemia? Bueno, pues termina de atizar esta tendencia y algunos de esos proyectos pues se ponen en stand-by, ¿no? Y yo añadiría que también pues la perspectiva, si bien, como dice, como señalas, ya se está digiriendo poco a poco, lo que proponen algunos desarrolladores de, oye, pues vamos a cambiar el uso de suelo y que ya no sea oficina, que sea residencial, pues a lo mejor como conceptos de reacondicionamiento de los mismos, que requieren mucho tiempo, requieren más inversión y en muchos casos, pues prácticamente es imposible cambiarle la vocación de oficina a otra cosa. Sí, ahí nada más me gustaría agregar y complementando de lo que está diciendo Ricardo es, nosotros sí estamos viendo algunos proyectos activamente en México y en algunas ciudades en Centroamérica, lo que llamamos adaptive reuse, ¿no? Muchos de estos edificios vacíos, viendo la posibilidad de adaptarlos a uso hotel y de hecho ya tenemos 2 proyectos activamente en esta conversión o adaptación de edificios de oficinas a una de nuestras marcas. Y yo nada más quería agregar una cosa. El mercado de oficinas es muy poco inelástico. O sea, sí, ahorita no hay construcción de oficinas prácticamente o hay muy poco. Ya hay empresas que a principios de año, a mediados de este año ya dijeron, a ver, yo quiero a todos mis empleos de regreso. Y creo que esa tendencia va a continuar. Entonces yo creo que el rebound o el rebote del mercado puede ser muy violento en los siguientes 2, 3 años. Y
Imaginemos que pues, de esa vacancia que les digo del 25% nos vamos al 7-8% que eran mercados estables prepandemia. Si yo quiero empezar a construir un edificio de oficinas, me toma 3-4 años. No es construir una nave industrial y no es construir un centro comercial. O sea, comprar el terreno, licencias, permisos, proyecto y aventarte un edificio de 20 pisos, toma 4 o 5 años, ¿no? Entonces ya ahorita todos los proyectos están frenados. Entonces creo que el silver lining o la buena noticia para los dueños de oficinas hoy en día es que ahí viene el rebote y esos 13 millones de metros cuadrados no se van a cambiar muy rápido cuando vengan esto, porque pues, es muy poco inelástico. Ya. Y eso nos introduce bien a la segunda parte de la plática, ¿no? Que es las oportunidades en el sector inmobiliario mexicano. Vemos claros ganadores como las naves industriales. Queremos invertir ahí. Es lo obvio, viene el nearshoring. Pero ¿qué pasa cuando un tipo de inversión es obvia? Pues todo el mundo va a invertir en ese sector, los precios suben y la inversión naturalmente deja de ser tan atractiva porque pues todo el mundo va a comprar y todo el mundo sube precios y entonces se nivela las cosas. Ahí es donde quisiéramos meter dinero o, como bien señalas, oficinas. Ahorita la está pasando mal, se ve que se puede recuperar en los siguientes años. Están baratas las oficinas, hay que ir a comprar oficinas hoy esperando que se recuperen y porque le están haciendo el feo los inversionistas, pues vamos a comprar a mejor precio y tener una mejor inversión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde pondrían a trabajar su dinero? Igual, Uriel, arrancamos contigo. En términos de hotelería, ¿qué harías tú? ¿Dónde ves las oportunidades de crecimiento? ¿En México, en ciudad, en turismo, ciudad grande? ¿Te vas a un destino consolidado? ¿Te vas a Tulum, a La Paz? ¿Dónde recomendarías que la gente explore inversión en el sector inmobiliario? Es muy buena pregunta y al final del día México es un país muy grande, con muchas oportunidades. Yo lo dividiría en 3 buckets. El primero es, digamos, hay una oportunidad muy grande dentro de los 3 principales destinos de playa, en los segmentos, sobre todo incluido y de lujo. Ahí vemos una oportunidad muy, muy grande para crecimiento en México. Sin duda, las ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, siempre es bueno apostarles a ellas. O sea, hay todavía mucha oportunidad de crecimiento. Y, por ejemplo, Ciudad de México, además que históricamente se ha beneficiado del turismo negocio, ha habido un auge muy importante en el turismo de placer en Ciudad de México. Y en esta línea, digamos, sobre ciudades, digamos, al interior del país o que no sean resort, todo el tema que estamos viendo, el nearshoring, ha beneficiado mucho a ciudades como Tijuana, donde incluso pre-pandemia o digamos, modalidad del nearshoring, había una demanda importante de cuartos hoteleros y obviamente a raíz del tema del nearshoring, esa demanda ha crecido y es una demanda profunda que, digamos, no la vemos como temporal, sino que van a seguir ayudando a mercados como Tijuana y otros dentro del corredor industriales principales en el país. Y por último, el tercero donde vemos oportunidades, hablando del wait and see, por ejemplo, en oficinas, es en destinos a lo mejor menos sonados, como lo pudieran ser La Paz, Todos Santos, el Valle de Guadalupe, inclusive Puerto Escondido, que son destinos que están teniendo mucho auge y están llegando también marcas nuevas con modalidades y modelos de operación nuevos en esos destinos. Gracias, Uriel. Ricardo, tú teniendo el beneficio de trabajar en un área de asesoría con el banco más grande, ¿qué recomendarías tú? ¿Te irías por industrial, residencial que nos platicaste? ¿Dónde le apostarías tú al crecimiento o dónde verías tú una buena oportunidad para invertir en el sector inmobiliario aquí en México? Industrial indudablemente está pasando por un gran momento y los fundamentales a corto, mediano y largo plazo son estupendos, pero como bien señalabas en tu introducción, pues todo el mundo se está yendo allá y el resultado es que se ha encarecido, ¿no? Y pues estamos ya en un periodo en donde las valuaciones en algunos mercados pues sí estamos en máximos históricos. Entonces en industrial, desde luego que nos gusta la historia, nos gusta la visión, pero para entrar creemos que habría que analizar ciertos mercados que a lo mejor todavía no están tan caros
y las perspectivas son muy buenas. Por ejemplo, Saltillo, Mexicali, que históricamente se habían considerado mercados secundarios industriales, pero está la demanda que algunas geografías aledañas, Monterrey, Tijuana, les está salpicando demanda, y entonces, digamos, están en un sweet spot muy interesante. Mucha demanda y no obscenamente caros, ¿no? Eso en la parte industrial. En la parte de vivienda, pues desde un punto de vista patrimonial sigue siendo muy atractivo. La llave de los bancos sigue abierta, está fluyendo el crédito, y a pesar de que estamos en un entorno de subida altas, como lo platicamos hace unos minutos, los bancos no han subido el costo del crédito hipotecario significativamente, se ha mantenido muy competitivo, entonces es un muy buen momento para créditos residenciales, y sobre todo obviamente en grandes ciudades, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y la parte de second home en lugares turísticos, lo que es Nayarit, Quintana Roo, pues obviamente también tiene unas perspectivas muy favorables, está mucho crecimiento y creemos que ahí también va a haber pues una plusvalía interesante desde un punto de vista de inversión patrimonial. Gracias, Ricardo. Santiago, ¿qué opinas tú? ¿Cuál será tu recomendación para la audiencia? ¿Dónde ves el crecimiento? Como bien dice Ricardo, el sector industrial es enorme. Si tú hablas hoy, yo recibo históricamente más que nunca. O sea, la aduana principal para llegar a un nuevo país y entender del mercado, pues es una empresa como la mía, ¿no? Oye, cuéntame qué está pasando en el mercado. Y en los últimos 6 meses hemos recibido más llamadas de fondos internacionales que nunca. Pero ¿qué te dicen ellos? Yo quiero entrar a los 6 mercados principales de México, que son Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Guadalajara, Reynosa y se me está yendo alguno, Guadalajara. Por lo que bien dice Ricardo, eso se ha encarecido brutalmente. O sea, el otro día estuve con el director de adquisiciones a nivel mundial de una de las empresas industriales más grandes del mundo. Dice, oye, lo que está pasando en México, las tasas de interés no han dejado de subir y en México los valores suben. O sea, los cap rates bajan, los valores suben. Es algo que en el resto del mundo donde tenemos inversiones no pasa. Y pues la explicación es el incremento de rentas y la vacancia tan baja que estamos teniendo. Entonces, sí, es una buena inversión, es una inversión segura, los fundamentales están buenos, sin embargo va a salir muy caro. Pero te puede salir, como bien dice, Mexicali, Saltillo y demás, pues la renta te vas a la mitad, hay mucho más tierra más barata, hay más infraestructura, sobre todo que ahorita lo mencioné al principio del panel, es el riesgo principal que vemos en el sector. Ya hay mano de obra todavía disponible, ¿no? Si tú quieres empezar a producir estas botellitas de agua y te quieres poner en Tijuana y emplear a 1,000 personas, es un reto. Si te vas a Mexicali, pues a lo mejor tienes pues todavía mayor capacidad de contratación, ¿no? Entonces, sector industrial, mercados secundarios menos competitivos, dolarizados, ¿no? Es importante el tema de dolarizados, todo lo que representa exportación a Estados Unidos, las rentas están dolarizadas, entonces todavía hace que le puedas hablar a Bancomer para que te dé un crédito y no te salga lumbre, ¿no? Entonces todavía hace que haya crecimiento ahí. Gracias. Y un poquito en la misma línea, esas son las oportunidades que podría echar a perder ese crecimiento, ¿no? Todo el mundo ve el nearshoring y ojalá sí se materialice así como un tema secular en México y sea un crecimiento a 10, 15 años. Sabemos que hay barreras de infraestructura importantes que vencer en temas eléctricos, en temas de agua, en temas de servicio. Uriel, algo que te preocupe en el sector hotelero, que digas, híjoles, si esto sucede, podría haber un downturn, obviamente quitando una pandemia 2, ¿no? Y eventos muy locos. ¿Hay algo que tú veas en el horizonte que pudiera limitar a México en su crecimiento? ¿O estamos en una época de smooth sailing y nada más hay que seguir haciendo lo mismo? Vienen elecciones. ¿Cómo ven las cosas en sus industrias? ¿Hay algo que pudiera descarrilar al país para lograr estos crecimientos que estamos vislumbrando en los distintos sectores? La industria del turismo en México históricamente ha sido muy, muy resiliente, digo, y así como cualquiera de los negocios de los que estamos platicando son a largo plazo. Realmente temas políticos a lo mejor se pueden percibir más como un tema interno, o sea, el viajero americano o el viajero canadiense, digamos, es más afectado por lo que suceda de ese lado. Sin embargo, yo creo que el único punto donde realmente, digamos, pudiera apagar las luces o
o afectar mucho a nuestra industria es la percepción y temas ligados a la seguridad. Porque si eso se percibe, no nomás para el mercado interno, que cada vez es más fuerte, pero nuestro feeder market principal, como puede ser Estados Unidos, en todos estos destinos, sobre todo de turismo, Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los principales viajeros, o sea, de los 40 millones de visitantes que recibimos, la gran mayoría son de estos mercados. La ocupación en estos destinos puede bajar considerablemente, y lo que hemos visto en otros lugares es que es muy difícil recuperar esa imagen o esa percepción en un corto plazo. Entonces, la recuperación pudiera ser mucho más lenta para nuestro sector. Claro. Nos quedan 5 minutos. Ricardo, algo que veas tú de tu lado que quisieras recalcar en cuanto a potenciales riesgos, temas que los inversionistas, clientes del banco, cuando tienes llamadas con ellos te dicen, híjoles, pero esto, pero el otro, ¿qué evita que entre todavía más capital a México? Porque cuando lo vemos así, pues tenemos la frontera con Estados Unidos, nuestras playas son magníficas, tenemos una pirámide muy joven, tenemos talento, o sea, la gente es trabajadora, tenemos todo para salir adelante. ¿Qué limita o por qué más inversionistas no han venido a México y exponenciar el crecimiento en los distintos sectores que cubrimos hoy? Pues tú lo has dicho, la preocupación es Estados Unidos y qué va a pasar con Estados Unidos. Si bien el caso base es que la Reserva Federal junto con el gobierno norteamericano han logrado controlar el tema de inflación y lo que la prensa norteamericana le llama el soft landing, es decir, que van a poder lograr aterrizarla sin causar una recesión, es, digamos, el caso base. Si se le pasa la mano, por así decirlo, y se enfría mucho la economía norteamericana, yo diría que ese es el principal riesgo para México. Hay que aclarar, el sector inmobiliario aquí en México, en todos los sectores, no está sobreapalancado, no hay un tema de apalancamiento, pero inevitablemente si el consumidor norteamericano pues deja de gastar, pues nos pega en turismo, deja de tomar decisiones de inversión aquí porque el costo de capital lo ven relativamente alto, y hay un posible, pues, un ajuste que pudiera haber en el tipo de cambio, y que eso, más allá de hablar de una devaluación que nos pudiera favorecer o no, causa incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, la decisión de todos los inversionistas, ¿no? de cualquier tamaño es, mejor me espero a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso sería la mayor preocupación entrando al 2024. Gracias. Santiago, con el tiempo que nos queda, sabemos o es conocido, al menos en nuestro gremio, no los temas de infraestructura que hay en México. CFE no abastece, hay bolsas donde no hay electricidad, donde no hay agua, que es un tema no solo mexicano, un tema mundial. Pero algo que está interesante, esto que mencionas de la mano de obra, ¿no? Ya hay una escasez de mano de obra donde México antes pues no tenía escasez en mano de obra. Los wages, los salarios están subiendo en las zonas fronterizas. ¿Qué podríamos hacer o cómo podemos resolver ese tema? Porque sí, sería una lástima que venga compañía china número 5, ¿no? a México, quiere abrir una planta de $5,000 millones, como ya lo hizo Tesla, ya lo está haciendo Ternium, etcétera, y no haya trabajadores, caray. Ese no es un problema que hemos vivido antes en México. ¿Cómo ves ese de frente? A ver, primero, la mano de obra en México, cuando empezó todo lo del Tratado de Libre Comercio en 94, éramos un país maquilador, que eso significa mano de obra muy sencilla, y tenías mucho empleo haciendo cosas muy sencillas. Hoy en día, México se diferencia de otros porque tenemos mano de obra a mucho mejor precio que en Estados Unidos, por supuesto, y calificada. ¿No? Hay más ingenieros. Si tú te vas a hubs como Guadalajara, salen ingenieros por segundo y es gente muy capaz. Entonces, lo que yo te digo, donde hay escasez es en los mercados, que es los que te menciono, donde hay una vacancia brutal, como es Tijuana o es Ciudad Juárez. Pero si tú te vas a Mexicali, o de Ciudad Juárez te vas a Chihuahua, sigue viendo muy buena mano de obra para poder recibir toda la demanda que venga de empresas internacionales buscando hacer producción aquí en México, ¿no? Entonces, lo que te diría es, si empieza a haber escasez en mano de obra en ciertos mercados, lo que hay que hacer es salirnos de esos mercados, explorar estas empresas. Oye, pues no estás a 20 minutos de San Diego, pero si te vas a Ensenada o un poquito más al sur, pues estás a 1 hora, ¿no? Y ahí sigue viendo buena mano de obra, ¿no? Y otra, pues creo que hay otras industrias que se van a ver beneficiados, donde va a crecer la vivienda, va a crecer la hotelería, va a crecer el comercio, y gente seguramente migrará
a estos mercados donde siga llegando la demanda por trabajos calificados, ¿no? Entonces, es algo que se puede resolver. Sin embargo, pues hoy en día, te digo, tú quieres llegar y el salario ha subido y pues, quieres contratar mil empleados en Tijuana, pues no es tan fácil como lo era hace 5 años. O sea, sí empieza a ser un tema, ¿no? Tenemos los empleados, sería un tema de reasignar, ¿no? No hay escasez, vaya, a nivel nacional, puede que sea a nivel local. Está claro, nos quedan 15 segundos, aprovechamos para dar las gracias por su atención, gracias a los panelistas, claros ganadores, entonces, el tema de naves industriales por toda la dinámica de nearshoring, hotelería de turismo, también oportunidades en el sector de ciudad, en las grandes ciudades le apostaría a Uriel, temas patrimoniales, residenciales, también Ricardo lo ve una oportunidad siendo selectivo, obviamente, recordemos que real estate es location, entonces siempre hay que revisar cuidadosamente la ubicación, pero pues creemos que como sector inmobiliario hay muchísima oportunidad y vamos a vivir unos siguientes 5 o 10 años con una inversión sin precedente debido como mínimo al nearshoring, y esperemos que exista una recuperación en el sector de oficinas pronto con dinamismo corporativo, en el sector comercial también con mayor consumo, y ojalá pues la marea suba para todos y no solamente en temas turísticos e industriales como parece que ahorita está claramente subiendo, ¿no? Con eso terminamos y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.